Abra su Biblia, su libreta, en lo que vaya a anotar, y vamos a tocar un tema que está en la Biblia por todos lados, pero que es importante recordar. Y le he titulado a esta enseñanza un llamado a la oración. ¿Un llamado a qué? A la oración. ¿Cuántos de aquí oran? Bueno, es una práctica que es de mucha bendición en nuestras vidas y es algo a lo que el Señor nos llamó también, a tener comunicación y comunión con Él. La oración es una comunicación y comunión con el Señor, con nuestro Padre también. Así que quiero iniciar en este miércoles, primer miércoles que tenemos reunión en este año, en este mes, con un llamado a la oración, a que seamos hombres y mujeres de oración. Los jóvenes también, los niños, hay que enseñarles a orar, a acercarse al Señor, y es algo que debemos reforzar constantemente. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El contexto de este versículo y de este capítulo es la edificación del templo conocido como el Templo de Salomón. Y después de que se terminó de construir el templo y se dedicó al Señor, el Señor habla a Salomón. Si te fijas, es la comunicación. Salomón ora y el Señor habla a Salomón. Y el versículo 14 dice, Salomón está pidiendo al Señor que su mano esté sobre su pueblo y sobre la casa donde él va a ser adorado y donde se van a ofrecer los sacrificios a él, y que cuando hubiera situaciones difíciles, escuchara las oraciones y respondiera a esas oraciones. Y entonces el Señor le contesta a Salomón, versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Cuántos saben que estas cosas vienen por la desobediencia al Señor y por apartarse del Señor? Entonces Él dice esto en el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Y aquí hay una promesa muy hermosa del Señor. Dice, entonces, cuando hay esta actitud delante de Él, cuando vamos y hablamos con Él y esperamos su respuesta, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Desde dónde? Desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esa promesa Dios la ha cumplido, la podemos ver en muchos acontecimientos en las Escrituras, y hoy sigue atento su oído a las oraciones de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia. ¿Cuántos tienen necesidades aquí? Bueno, ahí está una manera de ir delante del Señor. Obviamente lo que dice aquí este versículo 14, todo es importante. Si se humillaren mi pueblo, si reconocen que se han apartado de mí, que me han dado la espalda, y nos arrepentimos de nuestro pecado
y buscamos el rostro del Señor y dejamos los malos caminos, las malas actitudes, las malas intenciones y volvemos al Señor, entonces Él nos escucha, nos perdona y nos bendice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el Señor dice, aquí estoy. El que te alejaste fuiste tú. ¿Cuántos saben que Él siempre tiene su mano extendida hacia nosotros? En el Antiguo Testamento hay múltiples referencias, instrucción a orar al Señor, a acercarnos al Señor. Pero en el Nuevo Testamento también hay múltiples pasajes, enseñanzas sobre esto. Santiago capítulo 5, versículo 16, la última parte, dice Santiago, la oración eficaz del justo, ¿cuántos se lo saben? ¿Qué dice? Puede mucho. La oración eficaz de aquel que es siervo de Jesucristo, que ama a Jesucristo, que respeta a Jesucristo, que confía en Él para todo en su vida como su único Señor y Salvador, la oración eficaz que se hace a la manera de Dios, no como nosotros pensamos, sino con las instrucciones que tenemos en la palabra, logra grandes resultados. ¿Cuántos quieren que el Señor escuche nuestra oración y ver la mano de Dios? Hay, según Santiago, aquí un poder grande, enorme, en la oración ferviente delante de Dios. Recordemos a Elías en el versículo 17 de Santiago 5, para que podamos a veces ponernos bien sobre los pies sobre el piso, porque a veces decimos, es que pues he estado mal delante del Señor, pero si te arrepientes, Él nos perdona y podemos seguir en comunión con Él. Y Santiago dice, ¿recuerdan a Elías? Elías era un hombre como nosotros. Estamos hablando del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Está esta historia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice, nosotros somos personas igual como lo era Elías, pero él oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio, o sea, 3 años, 6 meses. Y no cayó ni una gota de agua durante 3 años y medio. ¿Alguien ha experimentado una sequía así? Hay países donde han experimentado sequías muy prolongadas, pero no estoy seguro si podríamos decir en todo el año, o en 2 años, o en 3 años, no cayó ni una gota de agua. Pero aquí es literal, en 3 años y medio no cayó ni una sola gota de agua. Es más, no hubo ni rocío, porque el rocío también es importante para la sobrevivencia de muchas plantas, árboles y aún para nosotros, de mucha bendición. Así que dice, oró conforme a lo que Dios le había instruido y no llovió. Dice Santiago, y después volvió a orar, porque Dios le dijo, ahora ve y voy a hacer llover. Y dice que los cielos se abrieron y volvió a caer la lluvia sobre la tierra y la tierra volvió a producir el fruto que da la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A eso nos está llamando el Señor, a entrar con Él en el lugar secreto, que clamemos a Él, que la Escritura Jesús nos enseñó, el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y hay muchísimas referencias, un llamado a acercarnos al Señor en oración y veremos la mano de Dios.
Así que la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. De aquel que su corazón es recto delante de Dios, Dios lo escucha y Dios obra a su favor. El asunto es que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas cuando pensamos que podrían ser contestadas. Y a veces esperamos que en poco tiempo o en cierto tiempo o en cierta manera Dios conteste nuestra oración. Pero yo quiero decirte que Dios es más sabio que nosotros. Y Él sabe cuándo es el mejor tiempo, la manera, las circunstancias en que va a contestar nuestra oración. Pero el llamado es a nosotros no dejar de orar. Y a veces algunas oraciones no las va a contestar, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y a veces, como dice la misma Escritura, pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites y no para una bendición y para que sea para la gloria de Dios. ¿Cuántos prefieren que no nos dé algo que nosotros deseamos y que sabemos que no será de bendición? A veces decimos, no, es que sí, es de mucha bendición, pero Él sabe más que nosotros y entiende lo que nos conviene. Así que la Escritura por todos lados nos anima a no dejar de orar, a ser persistentes, insistentes en la oración, sin perder la fe y sin desmayar. ¿Cuántos dicen este año es un buen propósito? Porque los propósitos son variados, pero mira, hay cosas que vale la pena de veras enfocarnos ahí. Y si quieres hacer ejercicio, haz ejercicio, y bajar de peso, baja de peso, muchos es necesario. Pero la oración nos lleva a tener comunión con Dios, con el Todopoderoso. Lucas capítulo 18, abre tu Biblia ahí, por favor. Aquí es una parábola en el Evangelio de Lucas, conocida como la parábola de la viuda y el juez injusto. Y el Señor Jesús trae una enseñanza sobre cómo debemos de orar. Directamente el Señor nos habla cómo debemos de orar nosotros como creyentes, como hijos de Dios y como siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, diga, necesidad. No lo pone como algo que, pues si quieres hacer, no. Es una necesidad para nosotros. Porque el Señor sabe que necesitamos muchas cosas y Él quiere bendecirnos. Pero muchas veces nosotros no pedimos, no buscamos, no llamamos, no recibimos. Y entonces dice otra parábola, porque viene una sección de varias parábolas, como desde el capítulo 15 o más, de parábolas del Señor. Y dice, hay una necesidad que debemos identificar nosotros que tenemos. Necesitamos orar y no desmayar. ¿Qué significa esto de no desmayar? Muchas veces al no ver algo, una respuesta de Dios, dejamos de hacerlo. No, yo creo que Dios no me escucha. Y hay un sinfín de pensamientos que no vienen de Dios. Porque Él prometió que Él oiría desde los cielos. Pero Dios está en el tercer cielo, pero Él es omnipresente y Él escucha las oraciones de los suyos. Así que es una
cuestión importante en nuestra vida como cristianos y como seres humanos. ¿Qué mejor ayuda que la del Todopoderoso? ¿Qué mejor bendición que la bendición de Dios? Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade tensión, no añade inseguridad, nada. Es una bendición que da paz y gozo al creyente. Así que podríamos decir, pero necesidad de orar, ¿sobre qué? Sobre todo, hermanos. En todo tipo de oración. ¿Cuántos tienen necesidades en la familia, de salud, en lo financiero, de relaciones, de estar en paz, de dormir incluso, de poder comer, trabajar, etcétera? Hay muchas cosas en las cuales podemos y debemos orar. Por ejemplo, los viernes en general oramos por muchas necesidades que hay. Y cuando preguntamos, ¿tú tienes alguna necesidad de oración? Casi siempre dice, pues no una, dos, tres, cuatro, hasta más. Y oramos, la Biblia dice que oremos por nuestras autoridades, para que haya paz en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación. Que oremos por los enfermos, por los que no han abierto su corazón al Señor. En este caso, como los hermanos que van al hospital, para que el Señor los use y les dé palabra para bendecir a las personas que estén frente a ellos. Les dé compasión, les dé amor, misericordia, etcétera. En todo tenemos necesidad de orar, sanidad, ayuda, etcétera. En este caso en particular del que Jesús está hablando aquí, es una mujer viuda, ahorita lo vamos a seguir leyendo, que necesitaba la intervención en este caso de un juez humano, para ser ayudada, porque ella no podía con su adversario, tenía un adversario. Ahora, aquí, ¿cuántos tienen un adversario aquí? No sé si tengas un vecino o una persona que está en contra de ti, pero aparte tenemos un adversario al cual no vemos. Nuestro adversario, el diablo, dice la Biblia, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros nos ponemos en las manos del Señor para que Él nos libre de nuestros adversarios. Y en esta parábola el Señor nos deja ver que esta mujer tenía un adversario. Ya habían llegado hasta el juzgado, hasta los jueces. Que ahora es muy de moda esto, asunto de los jueces, pero la Biblia nos habla de que siempre ha habido jueces que hacen justicia y jueces que no hacen justicia. Pero nuestro Dios es justo y Él siempre hará justicia. Mira, muchos han dejado de orar porque dicen, es que hay tanta maldad que yo creo que Dios ya no va a hacer nada. Bueno, los días son malos, ¿sí o no? Son a veces desalentadores, no hay. ¿Qué noticias? ¿Alguien escucha noticias? Es bueno saber qué está pasando a nuestro alrededor. Pero en general, ¿las noticias son buenas o son malas? Malas. Y escuchamos de todo por todos lados cosas que no nos animan, pero nosotros siempre debemos tener ánimo, porque el Señor, el Creador de los cielos y de la tierra, nos ayuda y tiene cuidado de nosotros. El Salmo 91, tú lo conoces, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 23 dice que el Señor, el Todopoderoso,
es mi pastor, es personal. Aunque somos su rebaño, somos su iglesia y somos muchos alrededor del mundo, pero también es un Dios personal. Por eso el salmista David en el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos se han quedado sin comer, sin algo para abrigarse, sin un techo donde cobijarse, sin lo más indispensable? Yo no he visto a justo desamparado. Pueden estar en situación estrecha, en situación difícil, pero no he visto a un justo, a un creyente, a un hijo de Dios desamparado. Podrá tener muchos problemas y muchas dificultades, pero estamos en apuros, decía el apóstol Pablo, mas no desamparados. En situaciones difíciles, pero el Señor está con nosotros. Y a veces hasta derribados, pero Él no deja que seamos destruidos, no destruidos, dice Pablo. Así que los tiempos son difíciles, sí, son malos, a veces no nos animan a nada, pero nosotros tenemos el llamado a persistir en la oración, porque estamos seguros que Dios cumple sus promesas, y Él dijo que Él oiría desde los cielos nuestra oración y perdonaría nuestros pecados y sanaría nuestra tierra. Jesús dijo en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y yo veo que en este medio en el que vivimos, en el clima en el que vivimos, no hablo del frío o de las estaciones del año, sino en el clima de violencia, de inseguridad, tanto física como económica, familiar, etcétera, muchos se han enfriado y se han alejado del Señor o han dejado de orar al Señor. Pero nosotros debemos perseverar en la oración. El apóstol Pablo en Efesios 5 decía que los días son malos, pero que nosotros debemos aprovechar el tiempo. Y una de las mejores maneras de aprovechar el tiempo es teniendo tiempo para orar al Señor. Eso es aprovechar bien el tiempo para escudriñar las Escrituras, para ver las promesas de Dios hacia nosotros. Y entonces, aunque los días son malos, nosotros aprovechamos bien el tiempo. Así que los días son malos, pero Dios es bueno, hermanos. Los días son malos, pero Dios es bueno. Y Él sigue bendiciendo a sus hijos, a su iglesia. No desmayes, hermano. No te desilusiones. Dios nunca falla. Mucha gente piensa que Dios les falló porque probablemente pidieron mal o les enseñaron a pedir mal. Pero Dios no falla. Dios es fiel, siempre cumple sus promesas y es bueno, de ninguna manera es malo. Versículo 2 de Lucas 18, dice Jesús, habló de la necesidad de orar y de no ¿qué? Desmayar. Y el versículo 2 dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, era una buena persona o una mala persona. Una mala persona. Había también en aquella ciudad una viuda, fíjate.
Es una parábola, por eso no hay nombres. Habla de una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía al juez diciendo: hazme justicia de mi adversario. Tenía un problema legal. Así que encontramos un juez injusto. ¿Hay injusticia a nuestro alrededor? ¿En la impartición de justicia habrá injusticia? Sí. ¿Debe haber buenos jueces? Sí. Pero también hay malos jueces. Nosotros podemos ver que hay personas malas por todos lados, pero también hay personas buenas. Y entonces aquí este juez era injusto, no temía a Dios, no tenía temor de Dios, ni de ningún hombre. Decía: yo no respeto a ninguno. ¿Han visto gente así? Sí las hay, y más de lo que nos imaginamos. Pero ahí encontramos a una viuda que estaba siendo abusada, oprimida por una persona que tampoco se da nombre. Y esta viuda venía constantemente al juez y tenía una sola petición: hazme justicia de mi adversario. Él está siendo injusto. Y el juez, al no hacerle justicia, ¿qué era también? Injusto. Así que la justicia será difícil de conseguir en el mundo, no solo ahora, Estamos hablando que el Señor hace casi 2000 años está enseñando esta parábola con el propósito de que no dejemos de orar, pero nos está dejando ver cómo eran las cosas en ese tiempo también. Y si te remontas más atrás, también había injusticia. En el pueblo de Israel había jueces. Desde el Antiguo Testamento, Moisés puso a personas para juzgar al pueblo, porque él no podía juzgar a todo el pueblo, era mucho pueblo para él solamente. Pero había instrucciones de Dios para con los jueces, de ser justos, de no dar el favor al poderoso o al amigo o al familiar cuando no tenía razón, sino que debían juzgar con justicia. Y en el tiempo de Jesús también había jueces en el pueblo de Israel, aunque estaban sometidos por el Imperio Romano. Ellos seguían teniendo cierta flexibilidad en sus cuestiones como nación. Y estaba el gran Sanedrín, ¿se acuerdan? ¿Quiénes juzgaron en primera instancia al Señor Jesús antes de ser crucificado? El Sanedrín. Y era un grupo de religiosos que ellos impartían justicia, vamos a llamar como la Suprema Corte. Pero también ellos nombraban otro tipo de jueces en otras ciudades, en otros niveles. Pero, ¿se acuerdan que después del Sanedrín, a dónde llevaron a Jesús? Ante Pilato, que era el gobernante del Imperio Romano. Y así también los romanos tenían cobradores de impuestos y probablemente tenían jueces también. Podríamos pensar que en esta parábola se pensaba en un juez que los romanos habían puesto, porque en general los israelitas tenían temor de Dios, ¿sí o no? Sí. Un israelita tenía temor de Dios. Y de este hombre, ¿qué dice Jesús? Ni temía a Dios, ni respetaba a ningún hombre. Así que este personaje era indiferente al dolor, al sufrimiento, a la injusticia. No mostraba
compasión. Pero la Biblia dice que nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo. Y siempre podemos nosotros acudir a Él. El mismo Señor Jesús reconoce en el versículo 4 que este juez ni temía a Dios ni tenía respeto a hombre, y Él lo reconoce. En el versículo 4 este juez dice: yo ni temo a Dios ni tengo respeto por ningún hombre. Así que imagínate ir ante un juez a llevar tu caso así. ¿Qué podríamos esperar? ¿Que sea justo o injusto? Pero tenemos al juez de toda la tierra, a quien podemos acudir. ¿Y Él podrá intervenir en alguna situación de estas? Diga sí, sí. Dios muchas veces interviene a nuestro favor en cosas que ni nos imaginábamos. Que decíamos: no, este hombre es tan malo, tan injusto, que nadie puede hacer nada. Bueno, si piensas en el nivel humano, puede ser que sí haya ese tipo de personas, pero nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Y para Él no hay nada imposible. Y podemos acudir a Él. El escritor de Hebreos dice que podemos entrar hasta el lugar santísimo para encontrar ayuda y oportuno socorro en todas nuestras tribulaciones. El problema es de que muchas veces no entramos. Y el escritor de Hebreos dice: hermanos, teniendo libertad ahora para entrar hasta el lugar santísimo por el camino vivo y nuevo que Jesús nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, dice: entremos. Pero si no oramos, ¿cómo vamos a entrar hasta el lugar santísimo? Ya no es un lugar físico. Nosotros vamos hasta la presencia del Señor. Nuestras oraciones llegan hasta la presencia del Señor. Así que este era el tipo de jueces en el tiempo del Señor, que tomaban decisiones todos los días que afectaban la vida de muchas personas. Igual que hoy, hay muchas personas impartidores de justicia que toman decisiones en la vida de muchas personas todos los días. ¿Cada cuándo? Todos los días. Si tú te das una vuelta al Poder Judicial del Estado y te vas tienen como unas vitrinas así grandes, donde enlistan todos los casos que tienen en el juzgado 1, en el 2, en el 3, sea civil, sea penal, sea familiar, sea no sé de qué más hay, laboral y algunas otras materias especiales. Y ahí encuentras, el juzgado 1 tiene 1000 casos. Bueno, ese juez del juzgado 1 está tomando decisiones sobre asuntos, familia, etcétera, de miles de personas. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar y no desmayar. Es que con esa persona no va a pasar nada. Bueno, desde mi perspectiva humanamente. Pero si veo desde la perspectiva de Dios, Él puede cambiar cualquier circunstancia. Así que, imagínate, el Señor le llama el juez injusto. Lo era. Había hecho a un lado su obligación de impartir justicia. Así que Jesús nos asegura aquí en esta parábola que Dios, nuestro Padre, contestará nuestras oraciones.
y siempre lo hará justamente y a nuestro favor cuando tenemos razón. Ahora, si no tenemos razón, nos va a contestar justamente, no tienes razón. Porque podremos pedir cosas injustas, sí, pero Él nos va a decir, no, no es correcto lo que tú estás pidiendo. Ahora, fíjate, esta mujer viuda que iba ante este juez era algo excepcional. En la cultura oriental, aún en este tiempo, en muchos países las mujeres no pueden hacer este tipo de trámites ante un juez. A veces no pueden ni siquiera estudiar, ni salir a la calle con libertad. O si salen se tienen que poner ahí un ropaje especial donde solo se le queda descubierto los ojos para ver. Pues en el tiempo de Jesús, en esta zona de Oriente, era especial también para las mujeres. Una mujer no podía ni debía acudir a un juzgado a presentar una querella o una demandar justicia. Si había una viuda, quien iba a presentar esa demanda podría ser el hijo o el papá o un cuñado o un primo, o sea, un varón debería haber hecho esto. Pero fíjense, el que ella estuviera haciendo esto significa que no tenía a nadie que la apoyara humanamente. Y a veces así volteamos, ¿no? No hay nadie que me ayude, pero Dios sí puede ayudarnos y quiere ayudarnos. Entonces, esta mujer estaba prácticamente en indefensión. O aunque fuera un pariente lejano, pero que fuera un varón, no tenía. Tuvo que ir ella a hacerlo y demostrar que no había nadie más que pudiera ayudarlo. De alguna forma, muchos nos identificamos con esta mujer, de no encontrar gente que sea de bendición, o los pobres que van a un juicio y que se presentan con el defensor de oficio y no tienen para pagar un buen abogado y quedan prácticamente en indefensión y muchas veces por eso están desesperados o están en la cárcel personas que son inocentes, etcétera. Mira, en la ley de Moisés había instrucciones precisas respecto a los desamparados en general, pero especialmente se hace énfasis en las viudas y en los huérfanos. Éxodo capítulo 22 habla de leyes humanitarias. Y cuando Dios le dio los 10 mandamientos, le dio muchas otras leyes también de convivencia y leyes para con las personas que estaban desamparados. Éxodo 22, versículo 21, dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás. Le está hablando al pueblo de Israel. Porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Entonces, fíjate son temas que se aplican hoy en día en la actualidad, ¿sí o no? ¿Cuántos extranjeros hay en nuestra nación? En otros países, ¿y cómo los tratan? Bueno, aquí el Señor le dice al pueblo de Israel, no vas a maltratar, ni a engañar, ni a angustiar a los extranjeros, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano
afligiréis. Porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, fíjate, es claro que cómo recibimos la ayuda de Dios, clamando a Él, orando a Él. Dice, si tú afliges a una viuda o a un huérfano y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor, mi enojo, se encenderá y les va a ir mal. ¿Cuántos quieren tener a Dios por enemigo? Yo creo que horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Pero fíjate, Dios está diciendo, si tú afliges a una viuda o a un huérfano y ellos claman a mí, yo los voy a escuchar y yo voy a actuar en esta situación. Y tú lee ahí lo demás, dice, y entonces yo actuaré y quien va a ser viuda van a ser tus esposas y huérfanos sus hijos. Dios no se anda con rodeos, ¿o sí? Es defensor de viudas y de huérfanos, protector de viudas y de huérfanos. Y esta viuda pedía justicia, le decía al juez, defiéndeme. Fíjate, ella no pedía un trato especial. No decía, pervierte el derecho para darme el favor. No. Ella lo único que decía es, defiéndeme. Haz lo que es justo. Versículo 4. ¿Y qué dice Jesús que hizo el juez? Y él no quiso, pero solo dice por algún tiempo. O sea, ella iba seguido con el juez y le decía, defiéndeme, está abusando de mí. No dice específicamente qué era lo que estaba pasando, pero ella pedía ayuda. Y dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es que molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mira, al juez no lo movió ni los argumentos válidos que llevara la viuda, ni las pruebas que ella aportaba. No, él lo que dijo, ya estoy cansado de que venga tanto. Ya, cada mañana estoy esperando a qué horas va a aparecer por ahí. Lo que hizo que este juez la escuchara y actuara para hacerle justicia, para defenderla, fue la persistencia, la constancia de esta viuda que acudía ante él constantemente. Quiero que no te metas solo en la historia, sino en que vayamos relacionando lo que el Señor nos está diciendo. Quiere que oremos como constantemente, persistentemente, así como lo hacía esta viuda delante de un juez injusto. Y ahí hay una gran diferencia. Nuestro Dios es juez justo. Los hombres pueden ser injustos, pero Dios es justo. Pero si nosotros somos constantes en la oración, persistimos y no desmayamos, Él nos hará justicia, hermanos. Así que la persistencia de esta mujer movieron al juez
a decidir a su favor porque tenía la razón y a defenderla de su adversario. Así que por eso Jesús, ¿te acuerdas qué dice el versículo 1? Les habló de la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Versículo 6. Y dijo el Señor, escuchen lo que dijo el juez injusto. Ok, ¿qué dijo el juez injusto? Le voy a hacer justicia, la voy a defender porque ha venido muchas veces, no ha dejado de venir y de estar aquí en mi oficina pidiéndome que la defienda. Y dice Jesús, ¿escucharon lo que dijo el juez injusto? Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cada cuándo? Día y noche. ¿Se acuerdan? Daniel, el profeta Daniel, dice que oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Día y noche. Iniciaba su día con oración, seguía con oración y terminaba en la noche con oración. Porque para el Señor ¿hay algún problema si es en el día o es en la noche? No. Él no duerme como nosotros dormimos. Él no se distrae viendo la televisión. Ay, estaba orando fulano y yo estaba viendo la televisión. No. O estaba arreglando un sistema acá solar diferente al nuestro. No, sus oídos están atentos a las oraciones de sus hijos. Dice, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y luego dice, ¿se tardará en responderles? Versículo 8. Les digo que pronto les hará justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuándo nos hará justicia? Pronto. Ahora, ¿qué es pronto para nosotros? Sería ya. ¿Sí o no? Eso es pronto para nosotros. Pero, pues, los tiempos del Señor son diferentes. No va a responder ya que te hayas muerto. No, Él lo va a hacer mientras estemos vivos. Pero en su tiempo perfecto, en sus maneras perfectas. Y termina diciendo Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que, ¿qué creen ustedes? Que si un juez injusto le hizo justicia a esta pobre viuda, a causa de su constancia, de su insistencia, ¿ustedes creen que Dios intervendrá a favor de nosotros, sus hijos, si insistimos en ir y pedirle que nos ayude? ¿Qué creen? ¿Nos ayudará? ¿Nos hará justicia? Sí. Él es juez justo. Nuestro Dios no se parece en nada al juez injusto. Y es de resaltar esto, si una persona injusta llega a hacer justicia por la constancia de petición, cuanto más nuestro Dios, que es bueno, nos hará justicia a nosotros. Porque Él es misericordioso y clemente. Dile al de al lado, pronto nos ayudará el Señor. No pierdas la esperanza, no te desanimes, no digas, no. Mira, en el transcurso de los años he escuchado de todo a mi alrededor. Pero a veces le compartimos a personas o personas se convierten al Señor y parece que ahí van
un tiempo y después se alejan del Señor y si te los encuentras y le dices, oye, ¿qué pasó? Ya no te hemos visto y pues el Señor sigue bendiciéndonos y dice, no, eso te funciona a ti, a mí no me funcionó. Bueno, es que no conocieron al Señor, ni entendieron quién es el Señor, ni lo que Él hizo por nosotros. Si dio a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿cómo nos va a abandonar ahora? ¿Cómo nos va a abandonar? ¿Cómo nos va a dejar? ¿Cómo nos va a desamparar? ¿Qué hace una mamá en lo general cuando nace su pequeñito? Lo abraza y lo besa y lo arropa, lo cubre, igual un papá. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos ayudará, nos bendecirá y nos sacará adelante, hermanos? El problema es de que a veces nos olvidamos de lo que el Señor dice. En Génesis 18 hay una historia ahí de cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y que Abraham intercedió porque ahí vivía Lot, su sobrino y su familia. Y ustedes conocen la historia que le dijo, si hubiera 50 justos, ¿destruirás al injusto junto con el justo? ¿Y qué le dijo el Señor? No, si hay 50 justos, no destruyo Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas. Y dijo, pero si hubiera, le fue bajando 30, 20, y él quería librar a Lot. Y al final le dijo, si hubiera 10 justos, dijo, si hubiera 10 justos, no la destruyo. ¿Había 10 justos? No. ¿Cuántos había? Uno, Lot. Pero el Señor incluso con él fue bueno, ¿sí o no? Lo sacó antes de la destrucción. Bueno, en Génesis 18, 25, la última parte, Abraham en comunión con el Señor, en comunicación con el Señor, le dice, el juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, Él hará lo que es justo. En eso no debemos tener duda, hermanos, de ninguna manera. Él es el juez de ¿qué? De toda la tierra. Y Él siempre hace lo que es justo. Probablemente a veces vemos tanta maldad que decimos, ¿y entonces por qué Dios no ha intervenido? Volvemos, Él sigue extendiendo su misericordia. La Biblia tiene una palabra, dice, por su longanimidad, se extiende su misericordia. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, algunos la tienen por tardanza, hablando de su regreso, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero viene el día en que el Espíritu Santo dejará de contender con el hombre. Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Va a llegar un día en que el Señor diga, ya, voy a hacer justicia total. Pero mientras eso no suceda, por su amor, por su misericordia, porque ¿cuántos quieren que se salven más personas? Pues Él lo quiere más. Por eso extiende su misericordia. Pero nosotros debemos trabajar, hermanos, orar por los perdidos y compartirles el mensaje del Evangelio, las buenas noticias del año agradable del Señor, de la buena voluntad de Dios para salvación.
Pero va a llegar un día en que el Señor diga ya. Así que el Señor termina la parábola con esa pregunta. ¿No hará el Señor justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Yo digo sí, Él siempre hace justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pues, ¿cuántos se van a ir con el Señor cuando Él venga? Yo sí le digo, a ver, Señor, ya ven. Pero mientras Él no venga, ¿qué debemos hacer nosotros? Seguir orando, clamando y esperando su mano en nuestras vidas. Y no dejar de orar. No desmayemos en la oración, hermanos. Yo los animo porque la Escritura es clara. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Si nosotros nos desviamos y dejamos de hacerlo, pidamos perdón al Señor y volvamos a doblar la rodilla. Puedes hacerlo de rodillas, puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo de pie. En la Escritura encontramos muchas posiciones. Otros se tendían boca abajo en el piso y clamaban al Señor. Y el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. El que se acerca a mí, yo no lo rechazo, no lo echo fuera. Así que, hermanos, yo hoy te digo que es un llamado del Señor a todos nosotros a orar con persistencia, constantemente, y no desmayemos. Aunque no veamos que se solucionan las cosas, aunque no veamos por ahorita todavía una respuesta, pero el Dios, juez de toda la tierra, siempre hará lo que es justo. ¿Cuántos tienen una necesidad que quieren poner delante del Señor? Pónganse de pie, vamos a orar antes de terminar. ¿Esta viuda tendría fe de la que habla el Señor en la parábola? Sí. No dejó de ir constantemente delante del juez. Así que si tú tienes una necesidad, vamos a orar al Señor. Puede ser de cualquier tipo, de salud, de familia, de relaciones, con los hijos, con los papás, en la economía, en el trabajo. Puede ser un caso en un juzgado. Puede ser que alguien te está abusando de ti, te está haciendo cosas que no son correctas. Llevemos todo delante del Todopoderoso. Si estás en familia, tómense de la mano y vamos a decir, Señor, ayúdanos. Señor, perdónanos si nos hemos deslizado y hemos desmayado en la oración, en llegar delante de ti. Y hemos dicho, ya no me escucha el Señor, no veo respuesta, y dejamos de hacerlo. Pero el Señor Jesús nos dijo que necesitamos orar siempre y no desmayar. Y pone este ejemplo de esta viuda desamparada, sin influencia, sin ayuda en lo natural, pero que mostró una persistencia ante su situación. Y el Señor dice, yo soy mejor que cualquier juez, que cualquier persona. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo no nos ayudará en esta situación en la que tú te encuentras? Y cualquier hermano, cualquier creyente en el Señor que esté pasando situaciones difíciles, el Señor nos escucha. Él prometió escucharnos y ayudarnos.
Señor, yo te pido que nuestras peticiones, tú extiendas tu mano y obres en ellas. En general todos tenemos necesidades, Padre. Unos de unas cosas, otros de otras cosas. Pero como creyentes tenemos la confianza de que tú nos ayudarás. Y hoy vamos a renovar nuestro compromiso ante tu llamado a orar y no desmayar, de volver a redoblar fuerzas, a clamar a ti, a pedirte a ti, a pedirte que nos ayudes, que nos saques adelante. Porque dice tu palabra que tú eres el que rescatas del hoyo nuestra vida. Por profundo que hayamos caído, cuando clamamos a ti, tú extiendes tu mano y nos sacas adelante. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Muchas personas ni nos escuchan, pero tú sí nos escuchas, nos atiendes y nos ayudas. Te damos gracias por tu palabra, pero te damos gracias desde ahorita por lo que tú harás en nuestras vidas y en nuestras situaciones difíciles, porque sabemos que tú nos ayudarás. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que ánimo, hermanos, tenemos a Dios que extiende su mano y nos ayuda y nos bendice siempre. Amén. Pero no te canses de orar, no te canses de clamar, no dejes de confiar en Él. Y si Dios quiere, el domingo nos vemos aquí. Dios les bendiga, que cenen bien y tengan un buen descanso. Nos vemos el domingo. Los que puedan el viernes, aquí también en la oración.